Cabe recordar que la reina Elisa no le había complacido más el tercer matrimonio de su hija mayor que el pronto contraería a su hijo. Aunque el primer caso habría sido menos repercusiones, no era la única de esta opinión, porque la verdad era que Andrew Farman era una curiosa elección para alguien por cuyas venas corría la sangre del dragón. Se decía que Andrew, el segundo de Lord Farman, ni siquiera su heredero, era un chico bien parecido de sus ojos azul claro y larga melena rubia, pero tenía 9 años menos que la reina Elisa e incluso en la corte de su padre había quien se burlaba del rey y lo llamaba media chica, porque era de verbo delicado y naturaleza amable. Fracasó notablemente como escudero, nunca llegó a caballero y no compartía ninguna de las habilidades castrenses de su padre y su hermano mayor. Durante un tiempo su padre barajó la idea de enviarla a Antigua para que se forjara una cadena de maestre, hasta que su maestro le dijo que no tenía la inteligencia suficiente, apenas sabía leer ni escribir. Años después, cuando preguntaron a Rhaena Targaryen por qué había elegido un esposo tan poco prometedor, contestó: «Era amable conmigo». El padre de Andrew también había sido amable con Alyssa, le ofreció refugio en Isla Bella después de la batalla de la Ribera del Ojo de Dioses, cuando su tío el rey Maegor quería apresarle y los clérigos humildes del reino la condenaron a ella por ser una vil pecadora y a sus hijas por ser abominaciones. Hay quien sostiene que la reina viuda se desposó con Andrew en parte por compensar a Lord Farman, su padre, por su amabilidad. También segundón y sin la menor esperanza de gobernar, sentía gran debilidad por Andrew a pesar de sus deficiencias. Quizá haya algo de cierto en tal afirmación, pero otra posibilidad, apuntada inicialmente por el maestre de Lord Farman, tenía más visos de ser acertada. La reina encontró el amor de su vida en Isla Bella, pero no en Andrew, sino en Lady Alyssa, su hermana, escribió el maestre Smike a la Ciudadela. Alyssa Farman, 3 años mayor que Andrew, compartía a su hermano los ojos azules y la melena rubia, pero ahí acababan las similitudes. De ingenio afilado y lengua más afilada aún, le encantaban los caballos, los perros y los halcones. Era buena cantante y hábil con el arco, pero su pasión era navegar. El viento, nuestro corcel. Era el lema de los Farman de Isla Bella, que surcaban los mares occidentales desde la era del amanecer, y Lady Alyssa era la personificación de ese lema. Se dice que de niña pasaba más tiempo en el mar que en tierra. Las tripulaciones de sus padres se reían cuando la veían trepar por las jarcas como un mono. Manejaba una embarcación propia alrededor de la Isla Bella a los 14 años. A los 20 ya había alcanzado las Islas del Oso, hacia el norte, y el Rejo hacia el sur. A menudo, para espanto de sus señores padres, hablaba de su deseo de navegar más allá del oriente occidental para averiguar qué tierras extrañas y fabulosas podrían encontrarse allende el mar ocaso. Habían comprometido a Lady Alyssa en 2 ocasiones, cuando tenía 12 años y otra cuando tenía 16, pero había atemorizado a los 2 pretendientes, como reconocía su padre a regañadientes. Sin embargo, Rhaena Targaryen encontró a una compañera de placer similar y la reina descubrió a ella a una nueva confidente. Junto con Alain Royce y Samantha Stokeworth, 2 de las mejores amigas de Rhaena, se hicieron casi inseparables. Una corte dentro de la corte que Sir Flanking Farman, el hijo del mayor de Lord Mark, apodó la bestia de 4 cabezas al nuevo marido de Rhaena, Andrew Farman. Se lo admitía en el círculo de vez en cuando, pero no con tanta frecuencia como para considerárselo la 5ª cabeza. Más revelador resulta que Rhaena no lo llevara nunca a volar a lomos de su dragón a fuego en sueño, aventurera que compartía a menudo con las damas Elisa, Alain y Sam. En justicia es más probable que la reina invitara a Andrew a compartir el cielo con ella y que él declinara la invitación porque no era del espíritu aventurero. Sin embargo, sería un error considerar idílico el tiempo que pasó con la reina Rhaena en Torrelavella. No todo el mundo estaba conforme con su presencia, ni mucho menos. Incluso en aquella isla distante había clérigos humildes indignados de que Lord Mark, como su padre antes que él, prestara apoyo y refugio a una persona que se consideraba enemiga de la fe. La presencia continua de fuego en sueño en la isla ocasionaba problemas.
Cuando se ha visto un dragón cada muchos años, es algo maravilloso a la par que aterrador, y es cierto que algunos isleños se enorgullecían de tener un dragón propio. Otros, por el contrario, estaban cada vez más inquietos por la presencia de la gran bestia, en especial porque cada vez era más grande y estaba más hambrienta. Dar de comer a un dragón en crecimiento no era tarea baladí, y cuando se supo que Fuegosueño había puesto una nidada, un clérigo humilde de las colinas del interior se puso a predicar que Isla Bella iba a infestarse de dragones, que devorarán por igual ovejas, vacas y hombres, a menos que acudiera un matadragones a poner fin a tal plaga. Lord Farman envió caballeros a que apresaran al hombre y lo silenciaran, pero antes de que miles de lugareños hubieran oído sus profecías. Aunque el predicador murió en las mazmorras de Torrelavella, sus palabras perduraron e infundían temor a los ignorantes que las oían. Murallas dentro, la reina Rhaena también tenía enemigos en el castillo de Lord Farman, encabezados por su heredero. Sir Flankill había luchado en la batalla de la Ribera de los Dioses, donde resultó herido y derramó su sangre al servicio del príncipe Aegon el Incoronado. Su abuelo murió en aquel campo de batalla junto con su hijo mayor, y a él le correspondía la tarea de devolver los cadáveres a su hogar, en Isla Bella. Pero no les parecía que Rhaena Targaryen sintiera demasiado haber sido causa de tantas desdichas para la casa Farman. A él personalmente le demostraba muy poca gratitud. También le molestaba su amistad con su hermana Elisa, en lugar de alentarla en lo que a él le parecía una conducta caprichosa y asilvestrada. Sir Flankill opinaba que la reina debería instalarla a cumplir con sus deberes hacia su casa, contrayendo matrimonio con algún adecuado y pariendo niños. Tampoco le gustaba que la bestia de 4 cabezas se hubiera convertido en el alma de la vida cortesana de Torrelavella, mientras que a su señor padre y a él les hacían cada vez menos caso. A este respecto tenía toda la razón. Cada vez más señores de alta cuna de las tierras del oeste y más allá visitaban Torrelavella, según anotó el maestre Smike, pero cuando llegaban pedían audiencia con la reina en el oeste, no con el señor de una casa menor y su hijo. Nada de esto preocupaba mucho a la reina ni a sus familiares, siempre que Mark Farman gobernara en el Torrelavella, ya que era un hombre amable y bondadoso que quería a todos sus hijos, incluso a la obstinada de su hija y al débil de su hijo, y también quería a Rhaena por quererlos a ellos. Sin embargo, menos de una luna después de la celebración del aniversario de la reina y Andrew, Lord Mark murió inesperadamente a los 64 años mientras comía, atragantado con una espina. A su muerte, Sir Flankill se convirtió en el señor de Torrelavella. No perdió el tiempo. Al día siguiente de las exequias de su padre convocó a Rhaena a su gran salón, pues no iba a dignarse a acudir ella, y le ordenó que abandonara la isla. «No sois bien recibida aquí», le dijo. «Tomad vuestro dragón, vuestros amigos y mi hermano menor, que seguramente se me haría en los calzones si le obligara a quedarse, y marchaos. Pero no supongáis que podéis llevaros a mi hermana. Se quedará aquí y se casará con el hombre que yo elija». A Franklin Farman no le faltaba valor, como escribió el maestre Smike en una carta de la Ciudadela. Sin embargo, sí le faltaba sensatez, y en ese momento no pareció darse cuenta de lo cerca que estaba de morir. «Vi fuego en la mirada de la reina», dijo el maestre, y durante un instante vi Torrelavella ardiendo, con sus blancas torres cayendo al mar, negras de hollín, y las llamas asomando por las ventanas mientras el dragón la sobrevolaba una y otra vez. Rhaena Targaryen era de la sangre del dragón, y demasiado orgullosa para quedarse donde no la querían. Se marchó de la Isla Bella esa misma noche a lomos de Fuegosueño, después de haber dado instrucciones a su esposo y acompañantes para que la siguieran en barco, como todos aquellos que me quieran. Cuando Andrew, rojo de cólera, se ofreció a enfrentarse a su hermano en combate singular, la reina lo decidió de inmediato. «Te haría pedazos, mi amor», le dijo, «y si me quedara viuda por tercera vez, me llamarían bruja o algo parecido y me darían casa por todo Poniente». Le recordó que Lyman Lannister, señor de Roca Casterly, la había acogido anteriormente y estaba convencida de que la recibiría bien si volvía. Andrew Farman, Samantha Stokeworth y Alain Royce se dispusieron a partir la mañana siguiente, junto con más de 40 de los amigos, sirvientes y parásitos que rodeaban a su Alteza, ya que había reunido una buena camarilla como reina en el oeste. Lady Elisa los acompañaba, pero no tenía la menor intención de quedarse atrás. El capricho de la doncella, sin
embarcación estaba listo para zarpar. Pero cuando el grupo de la reina llegó a los muelles, se encontró a Sir Franklin esperándolo. Los demás podían irse y les deseaba buen viaje, anunció, pero su hermana se quedaba en Isla Bella para casarse. El nuevo señor solo había llevado media docena de hombres para que lo acompañaran, y había menospreciado el cariño que sentía por su hermana a la gente común, en especial los marineros, armadores, pescadores, estibadores y otros vecinos de los distritos de los muelles que la conocían desde que era pequeña. Cuando Lady Eliza se enfrentó a su hermano, le escupió desafiante y le exigió que se apartara de su camino. Fue reuniéndose una multitud en torno a ellos, cada vez más acalorada. Lord Franklin, sin darse cuenta de cómo estaban los ánimos, intentó retener a su hermana por la fuerza, pero los congregados se adelantaron y detuvieron a sus hombres antes de que pudieran desenfundar. A tres los empujaron al mar desde el muelle. A Lord Franklin lo lanzaron a un barco lleno de bacalaos, la captura del día. Eliza Farman y el resto de los amigos de la reina embarcaron indemnes en el capricho de la doncella e izaron velas hacia Lannisport. Lyman Lannister, señor de Rocacasterly, había ofrecido refugio a Rhaena y a su marido, Aegon el Incoronado, cuando los perseguía Maegor el Cruel. Sir Tyler Colina, su hijo bastardo, había luchado junto al príncipe Aegon en el Ojo de Dioses. Su esposa, la temible Lady Yocasta de la casa Tarbeck, se había hecho amiga de Rhaena durante la temporada que habían pasado en la Roca, y fue la primera en notar que estaba embarazada. Como esperaba la reina, los Lannister al darle la bienvenida y también acogieron a sus acompañantes cuando llegaron a Lannisport. Se celebró una gran fiesta en su honor. A fuegoenseño le dieron un rebaño completo y a la reina Rhaena, su marido y acompañantes les asignaron unas estancias magníficas en las profundidades de la roca para que estuvieran bien resguardados. Allí se quedaron durante más de una luna, disfrutando de las hospitalidades de la casa más rica de Poniente. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Rhaena Targaryen iba encontrando inquietantes todas aquellas atenciones. Se dio cuenta de que las doncellas y criados que les habían asignado eran espías que informaban de todo lo que hacían a Lord y Lady Lannister. Una de las actas del castillo preguntó a Samantha Stokeworth si había llegado a consumar el matrimonio con Andrew Farman, y si ese era el caso, que había presenciado en el encamamiento. Sir Tyler Colina, el guapo bastardo de Lord Lyman, se burlaba descaradamente de Andrew, incluso mientras intentaba agraciarse con Rhaena, contándole anécdotas de sus hazañas en la batalla de la ribera del Ojo de Dioses, y enseñándole las cicatrices de las heridas recibidas, al servicio de vuestro Aegon. El mismísimo Lord Lyman empezó a demostrar un interés inusitado hacia los 3 huevos de dragón que había llevado la reina desde Isla Bella, y preguntaba frecuentemente cuándo eclosionarían. Lady Yocasta, su esposa, dejó caer en privado que un huevo o varios serían un bonito regalo si su Alteza quería mostrar su gratitud a la casa Lannister por acogerla. Cuando vio que la estratagema no daba fruto, Lord Lyman se ofreció a comprar los huevos por una suma desorbitada. La reina Rhaena se dio cuenta entonces de que el señor de Rocacasterly quería algo más que una huésped de alta cuna. Aunque aparentara actuar por amabilidad, era demasiado ambicioso y astuto para no sacar más partido a la situación. Quería una alianza con el trono de hierro, probablemente mediante un matrimonio entre la reina y su bastardo o uno de los hijos legítimos. Una unión que elevaría a los Lannister por encima de los Hightower, los Baratheon y los Velaryon, y los sustituiría como la segunda casa del reino, y querían dragones a toda costa. Con jinetes de dragón propios, los Lannister estarían igualados a los Targaryen. Fueron reyes en el pasado, recordó Rhaena a Sam Stokeworth. Nos sonríe, pero se crió con las historias del Campo de Fuego, no las habrá olvidado. Rhaena Targaryen conocía también su historia, la del feudo franco de Valyria, escrita a sangre y fuego, así que dijo a sus acompañantes: no podemos quedarnos aquí. Debemos dejar de momento a la reina Rhaena para dirigir la mirada de Nuevo Oriente, a Desembarco del Rey y Rocadragón, donde la regente y el rey no se ponían de acuerdo. Aunque la cuestión del matrimonio del rey resultara indignante para la reina Alicia y Lord Rogar, no hay que suponer que fue la única fuente de preocupación que tuvieron durante su regencia. El dinero, o más bien su ausencia,
era el principal problema de la corona. Las guerras del rey Maegor habían sido carísimas, una ruina, y habían agotado las arcas del tesoro real. Para rellenarlas, el consejero de la moneda de Maegor había subido los impuestos que ya existían y creado unos cuantos más. Pero estas medidas no procuraron todos los ingresos previstos y solo sirvieron para intensificar el odio que albergaran los nobles del reino hacia su rey. La situación tampoco había mejorado con Yehaeris. La coronación del joven príncipe y la boda dorada de su madre habían sido unas celebraciones espléndidas, de gran relevancia para ganarse el cariño de nobles y plebeyos por igual, pero habían tenido un alto coste. Y todavía tenían previsto un gasto aún mayor. Lord Rogar estaba decidido a completar las obras del Pozo Dragón antes de entregar la ciudad y el reino a Yehaeris, pero no disponía de fondos suficientes. Edwell Celtigar, señor de Isla Zarpa, había sido una mano muy poco eficaz para Maegor el Cruel. Cuando se le dio una segunda oportunidad como consejero de la moneda, durante la regencia, demostró idéntica ineptitud. Como no quería enemistarse con los otros nobles, decidió instalar nuevos impuestos para la plebe de desembarco del rey, aprovechando su proximidad. Se triplicaron las tasas portuarias. Ciertas mercancías tenían que pagar gravámenes por entrar en la ciudad y por abandonarla, y se establecieron nuevos impuestos para las posadas y los constructores. Ninguna de estas medidas consiguió el efecto deseado de llenar las arcas del tesoro, más bien al contrario, las construcciones disminuyeron y acabaron parándose. Se vaciaron las posadas y el comercio decreció notablemente, ya que los mercaderes desviaban sus barcos de desembarco del rey a Marcaderiva, el Valle Oscuro, Poza de la Doncella y otros puertos en los que podrían liberarse de pagar impuestos. Lannisport y Antigua, las otras dos grandes ciudades del reino, también se veían afectadas por los nuevos impuestos de Celtigar, pero los decretos tuvieron menos efecto allí, en gran medida debido a que Rocacastle y Torrealta hicieron caso omiso y no se esforzaron en absoluto por recaudarlos. Sin embargo, las nuevas tasas que sí sirvieron para que el odio por Lord Celtigar se extendiera por toda la ciudad. Lord Rogar y la reina Alisa no se libraron de compartir el oprobio. También sufrió las consecuencias Pozo Dragón. La corona ya no disponía de fondos para pagar a los constructores, con lo que cesaron todas las obras de la cúpula. También se avecinaban nubes de tormenta por el norte y por el sur. Cuando el Lord Rogar ocupado en desembarco del rey, los dornienses habían vuelto osados y estaban aumentando el número de incursiones en las marcas, e incluso llegaban hasta las tierras de la tormenta. Se oían rumores de que había otro rey buitre entre las montañas rojas de Dorn, y Boris y Garon, los hermanos de Lord Rogar, insistían en que no disponían de los hombres ni de los fondos necesarios para erradicarlo. Más acuciante era aún la situación del norte. Brandon Stark, señor de Invernalia, había fallecido en el 49 después de la conquista, poco después de su regreso de la boda dorada. Los norteños decían que el viaje le había supuesto demasiado esfuerzo. Lo sucedió su hijo Walton, y cuando en el año 50 después de la conquista estalló una rebelión entre los hombres de la Guardia de la Noche en Puerta Escarcha y la fortaleza de Azabache, reunió a su ejército y cabalgó hasta el muro para unirse a los hombres leales de la Guardia y sofocar el alzamiento. Los rebeldes eran clérigos humildes e hijos del guerrero que habían aceptado la clemencia del niño rey. Los encabezaban Sir Oliver Bracken y Sir Raymond Mallery, dos caballeros cambiacapas que habían servido en la Guardia Real de Maegor antes de abandonarlo por Yehaeris. El Lord Comandante de la Guardia de la Noche, con muy poco tino, les había dado el mando de dos fortalezas abandonadas con orden de restaurarlas, pero lo que hicieron los dos hombres fue quedárselas y establecerse como señores de esos castillos. Su rebelión fue muy breve. Por cada hombre de la Guardia de la Noche que se había unido al levantamiento, 10 habían sido siguiendo fieles a sus votos. En cuanto les llegó el apoyo de Lord Stark y sus banderizos, los hermanos negros recuperaron Puerta Escarcha y colgaron a los perjuros, con excepción de Sir Oliver, a quien Lord Stark decapitó con hielo, su célebre mandoble. Cuando la noticia llegó a la fortaleza de Azabache, los rebeldes huyeron al otro lado del muro con la esperanza de unirse a los salvajes. Lord Walton los persiguió, pero cuando llevaban 2 días por la nieve del bosque encantado, sus hombres y él cayeron en víctimas de emboscadas de gigantes. Posteriormente se narró que Walton Stark dio muerte a 2 de ellos antes de que lo arrancaran de la montura y lo despiezaran.
Los supervivientes volvieron con sus pedazos al Castillo Negro. En cuanto a Sir Raymond Maury y el resto de los desertores, los salvajes no los acogieron muy bien. Rebeldes o no, el pueblo libre no necesita ningún cuervo. La cabeza de Sir Raymond llegó a Guardia Oriente medio año después, cuando preguntaron al jefe de los salvajes qué había sido del resto de los hombres. Se rió y dijo: «Nos los comimos». Alaric, un hombre capaz pero adusto, segundo hijo de Brandon Stark, se convirtió en señor de Invernalia. Gobernaría el norte 23 años. Durante mucho tiempo no dijo nada bueno de Jaehaerys, porque culpaba a la clemencia del rey de la muerte de su hermano Walton, y con frecuencia se le oía decir que su Alteza tendría que haber decapitado a los hombres de Maegor en lugar de mandarlos al muro. Muy lejos del norte y sus tribulaciones, el rey Jaehaerys y la reina Alysanne seguían en su exilio autoimpuesto de la corte, pero no se puede decir que estuvieran de ociosos. Jaehaerys continuaba con su estricto plan de entrenamiento diurno con los caballeros de la Guardia Real, y dedicaba las noches a leer detenidamente las historias del reinado de su antepasado Aegon el Conquistador, en quien quería inspirarse para reinar. Los 3 maestros de Rocadragón lo ayudaban en esta tarea, al igual que la reina. A medida que pasaban los días, cada vez se acercaban más visitantes a Rocadragón a hablar con el rey. Lord Massey de Piedra Tormenta fue el primero en presentarse, pero Lord Taunton de Reposo del Grajo, los Darkling del Valle Oscuro y Lord Bat-Emon de Punta Aguda llegaron pisándole los talones, seguido de Lord Art, Lord Rollingford, Lord Mutton y Lord Stokeworth. El joven Lord Rosby, cuyo padre se había quitado la vida cuando cayó el rey Maegor, también acudió, impetrando avergonzado el perdón del joven rey, quien se lo concedió gustosamente. Aunque Daemon Velaryon, como Lord Almirante de la Corona y consejero naval, estaba en desembarco del rey con los regentes, eso no impidió que Jaehaerys y Alysanne viajara a marcaderiva a lomos de sus dragones, para inspeccionar a los astilleros junto a Corwin, Jorgen y Víctor, los hijos de Daemon. Cuando la noticia de estas audiencias llegó a oídos de Lord Rogar en desembarco del rey, se puso furioso y llegó a preguntar al Lord Daemon si se podría utilizar la flota de los Velaryon para impedir que sus señores poletilleros se arrastraran hasta Rocadragón a ganarse el favor del niño rey. La respuesta de Velaryon fue contundente: no. La mano se lo tomó como muestra más de falta de respeto.